Avísame. Ah, ya estás grabando. Vamos. Qué eficiencia, por favor. Bueno, entonces la clase pasada, el martes pasado en realidad, porque el jueves tuvimos la clase presencial. Ahora después si alguno tuvo algún problema más instalando nos dice. Pero la clase, el martes pasado habíamos empezado a ver MER, y habíamos visto hasta acá, hasta la parte de uso práctico. ¿Se acuerdan de que habíamos hablado de que íbamos a tener constructores para conjuntos de entidades y que íbamos a tomarnos la libertad de decir entidades en vez de conjuntos de entidades? Que íbamos a tener constructores para hablar de relaciones, constructores para hablar de atributos, constructores para hablar de agregaciones, constructores para hablar de una especialización, y después vamos a ver también las entidades débiles. Entonces, lo que vamos a ver durante esta clase es exactamente cómo son cada uno de estos constructores, ¿sí? Entonces, esto fue lo que habíamos visto de la clase pasada, cómo se formaban los conjuntos de entidades en las entidades, los atributos, cómo se dibujaban básicamente. Y después, enseguida vimos este caso de uso chiquito del hospital de las salas y los funcionarios, ¿se acuerdan? Habíamos hablado de que íbamos a tener que identificar los elementos del problema, identificar las relaciones entre los objetos, y representar las propiedades que nos interesan de los objetos y determinar otras restricciones que queramos imponer. Estos 4 puntos se tiran como punto de partida, pero después ustedes van a ver que en la práctica capaz que las primeras veces sí hacen estas cosas, identifican esos 4 puntos, pero después no lo van a hacer en orden. Capaz que identifican primero alguna relación entre objetos, después algún elemento del problema, después alguna relación, en el medio van identificando los atributos y las propiedades que les interesan de los objetos, y además las restricciones las van identificando también mientras vayan haciendo las cosas. Y no van a hacer una lista con, bueno, estos son los objetos, estas son las relaciones, estas son las propiedades, estas son las restricciones, sino que los van a ir dibujando de uno. Bueno, ya hemos visto el caso de estudio del hospital, habíamos visto que eran cada uno de esos puntos. Y entonces ahora vamos a pasar a ver qué es cómo son cada uno de los constructores que mencionábamos antes, las entidades, los atributos, las relaciones, las agregaciones, las entidades débiles y las generalizaciones o categorizaciones. Entonces, bueno, una entidad decimos que es un elemento distinguible de la realidad, es una persona, es un curso, es uno solo. Y por eso yo les decía que íbamos a tomarnos la libertad de hablar de una entidad como personas, cuando en realidad eso es un conjunto de entidades, ¿sí? Un conjunto de entidades son las personas, una persona es una entidad, ¿sí? Y después tenemos atributos, que son funciones que dados un elemento o una entidad de un conjunto de entidades nos va a devolver un valor determinado de un dominio, de un conjunto de valores. Entonces, sería algo así, ¿no? A ver si puedo escribir. Nosotros tenemos, no sé, está mi lápiz acá. Tenemos un conjunto de entidades. Ay, ¿por qué se va? Y por acá tenemos un dominio. Entonces, acá tenemos muchas entidades distintas. Y lo que hace esto es, bueno, de todos los valores posibles, que es el dominio de ese atributo, por ejemplo, para los nombres va a ser un conjunto de nombres, a esta entidad persona 1, ¿qué nombre le corresponde? Le corresponde este nombre de acá. A esta entidad persona 2, ¿qué nombre le corresponde? Le corresponde este nombre de acá. A esta entidad persona 3, ¿qué nombre le corresponde? Le corresponde este. ¿Sí? Eso es lo que pasa, es una función. Una función lo que hace es a cada elemento le asigna un único elemento correspondiente del dominio. ¿Sí? ¿Puede pasar que más de una persona tenga el mismo nombre? Sí, no pasa nada, es una función. Lo que no puede pasar es que una persona tenga más de un nombre, para atributos simples, ¿verdad? Bien. Entonces los atributos estructurados son los que nos permiten representar atributos compuestos, que tienen varias partes independientes. Por ejemplo, la dirección. La dirección tiene una calle y un número. ¿Sí? En este caso le pone, además a la dirección, la ciudad. Ciudad, calle y número. ¿Cuál es la diferencia?
entre tener esto así o tenerlo aplanado, ¿qué les parece? ¿A qué me refiero con aplanado? Me refiero a tenerlo así, ¿no? Tener por acá ciudad, por acá calle, y por acá número. ¿Qué diferencia le ven? Que es parte de lo mismo, ¿no? De la otra forma. Acá, ahí los veo como separados. Capaz que no va por ahí, pero veo que todos como que se juntan en dirección y de ahí salen las otras cosas. Bien, en realidad básicamente lo que pasa es que desde el punto de vista de cómo se construye son distintos. Esto, como decía María Noel, es parten de una sola cosa y el otro son distintos. Acá vamos a tener una función que nos va a devolver una pareja que va a ser ciudad y vivienda, y a la vez vivienda va a ser una pareja que va a ser calle y número. Entonces acá la función dirección nos va a devolver algo que va a ser de la forma ciudad, coma vivienda, y además vivienda es de la forma calle, número, ¿sí? Y de esta forma vamos a tener tres funciones, una que es la ciudad, una que es el número, y otra que es la calle. Eso es desde el punto de vista formal. Desde el punto de vista, y desde el punto de vista de lo que estamos representando, semánticamente estamos diciendo cosas distintas. Si lo hacemos todos separados, estamos diciendo que los atributos no tienen nada que ver entre ellos, y si lo hacemos todos juntos, estamos diciendo que, bueno, es un atributo Que hay compuesto, una ¿no? relación. Ahí va, que hay una relación, que no son independientes. Ahora, desde el punto de vista de los datos que podemos almacenar, es lo mismo. ¿Sí? Acá vamos a tener, por ejemplo, no sé, Montevideo, calle 1, número 123. Y acá vamos a tener calle 1, 123, Montevideo. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista estructural es distinto, desde el punto de vista semántico le da una semántica distinta, desde el punto de vista de los datos que podemos almacenar, vamos a poder almacenar lo mismo. ¿Sí? Esto es así con los atributos estructurados, pero no es así con los atributos multivalorados. Los atributos multivalorados nos permiten asociar un conjunto de valores. ¿Qué es lo que pasa con, por ejemplo, el código o el título o la editorial de un libro? Es uno solo. Para un libro particular va a tener un título, ¿sí? Para un libro particular va a tener una editorial que está compuesta por ciudad y nombre. Si yo en vez de poner editorial así como estructurado lo pusiera separado como ciudad y nombre, también va a tener una ciudad y va a tener un nombre. ¿Qué pasa cuando tengo un atributo multivalorado? Paso de tener atributos que son simples a tener atributos que son un conjunto de valores. ¿Sí? Entonces, autores, un libro puede tener varios, pero no puede tener muchos títulos, va a tener un solo título. Entonces, en realidad el dominio de la función autor o de la función autores ya no va a ser un tipo de datos, sino que va a ser un conjunto de un dominio. Entonces, si tenemos todos los autores por acá, esta función lo que va a hacer es tomar un subconjunto de esto. Me devuelve acá muchos autores. Mientras que cuando tenemos por acá los códigos, C1, C2, C3, esta función nos devuelve un solo código. ¿Se entiende la diferencia? En particular, por ejemplo, con los descriptores, para hacerlo con otro conjunto distinto, yo podría decir que los descriptores son vacíos. ¿Por qué? Porque el vacío está incluido en el conjunto de todos los descriptores. Entonces podría decir que eso es una flecha, descriptores me devuelve vacío. ¿Sí? No puedo Profe, decir qué código me devuelve vacío. profe, una pregunta. ¿Podría Sí. haber un libro que tenga todos los descriptores posibles? Ah, sos vos, Santi. Sí, podría, sí. Ah, está. Gracias. Podría tener todos los descriptores posibles. Lo único que tiene que cumplir lo que devuelva esta función es que sea un subconjunto, con el incluido igual así,
Esto significa que el conjunto que yo ponga acá como dominio, el dominio de los autores, está incluido en todos los autores. Eso quiere decir que cualquier subconjunto, incluso todo el conjunto de autores que yo elija, puede ser dominio de la función autores. ¿Se entiende eso? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entiende la diferencia entre un atributo multivalorado o multivaluado y un atributo estructurado? Hay una diferencia que es bien importante, y es que si ustedes quieren representar un atributo estructurado, o sea, la letra les dice, tienen libros de los cuales les interesa saber la editorial, de la que se conoce la ciudad y el nombre, y ustedes hacen esto, no va a estar bien, pero no está tan mal. Porque para cada libro yo voy a tener una ciudad y un nombre asociado, no lo voy a tener estructurado en la editorial, pero voy a tener los datos al fin y al cabo. No voy a saber que esa ciudad y ese nombre refieren a la editorial porque me estoy comiendo eso, pero o sea, están los datos. Pero si yo les digo que además se quieren conocer todos los autores y ustedes hacen esto, eso sí está mal, porque acá lo que estoy diciendo es que el libro tiene un solo autor, y yo quiero que pueda tener muchos. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo quisiera... bueno, no, lo vemos después. Hay una aclaración ahí, que ya lo escribió Cami, pero lo reafirmamos por las dudas. El hecho de que yo le ponga el plural al atributo no quiere, desde el punto de vista formal del dibujo, no quiere decir que pueda tener varios autores. Para que pase eso, hay que ponerle el asterisco, es decir, hacerlo multivaluado o multivalorado. Sí, es importante eso. Bien. Y una pregunta, o sea, Sí. autores, yo no lo podría haber puesto como una entidad en vez de como un atributo. Sí, depende de tu realidad. Si en la realidad también se habla de autores, te dicen de los autores se conoce un código, un nombre, un teléfono, ¿verdad? Entonces ahí sí estaría mal ponerlo como un atributo, y hubiera sido necesario ponerlo como una entidad. Pero si la realidad se dice que se quieren modelar libros, de los libros se van a modelar los géneros, no sé, las temáticas, bla, 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 y después se dice, por ejemplo, de cada libro interesa saber el nombre de todos los autores que participaron en la realización, ahí sí podría ser un atributo. Depende de la realidad en la que lo estés trabajando. Bien, entonces, ¿se acuerdan que nosotros habíamos hablado la clase pasada, el martes, de que íbamos a tener el modelo conceptual, que iba a estar compuesto por un diagrama y un conjunto de restricciones no estructurales? Y que en el diagrama también había un conjunto de restricciones estructurales, de restricciones de integridad que se podían representar con el dibujo, que lo que iban a hacer era decirnos cuáles eran las instancias que eran válidas, ¿sí? Entonces, hay algunas restricciones estructurales, en realidad una en particular, que se puede escribir, que se puede dibujar sobre las entidades, si es el atributo determinante. El atributo determinante se representa subrayado, y quiere decir que no pueden haber dos entidades en el conjunto que tengan el mismo valor en ese atributo. Entonces, por ejemplo, si ahora nosotros decimos que código está subrayado, no van a poder haber dos libros con el mismo código. Entonces, una instancia... Ay, me confundo el mousepad con algo que no es el mousepad. Si a mí me dicen que mi instancia va a ser algo donde tengo L1, L2, L3, estos son los libros, y L4 ponele, y acá tengo el dominio de los códigos, que serían, no sé, 1, 1, 2, 2, 34, 55, no sé, muchos, ¿no? Entonces le digo, bueno, a L1 le corresponde el 34, y a L2 les corresponde el 34. Esta instancia no es válida. Tengo que sacar uno de los dos. Ahora saco L2. Supónganse que saque L2. Y me dicen a L3 les corresponde el 2, y a L4 le corresponde el 1. Eso está todo ok. Ahora me agregan L5. Y me dicen, a L5 no le corresponde nadie, entonces esta instancia tampoco vale. Cuando el atributo es determinante, todos los elementos del conjunto de entidades tienen que tener un elemento asociado, o sea, la función tiene que ser total, y además
no pueden llegar al mismo elemento del dominio. No pueden estar repetidos. Bien, ¿Alguna pregunta? y acá viene la primera verdad escrita en piedra para que se la acuerden siempre cuando tengan una duda al diseñar algo. ¿Cómo yo sé si algo es una entidad? Bueno, si es una entidad, tiene que tener un atributo determinante. Tiene que tener algo que lo identifique. A ver, Cami, vamos a hacer más o menos. ¿En qué discrepas conmigo? Estoy de acuerdo contigo, pero tiene que, a menos que sea una entidad débil. Ah, bueno, sí. Estaba omitiendo ese paso que no habíamos visto mucho todavía, ¿no? Pero para ya hacer el disclaimer, eso que dice Santi está perfecto, a menos que sea una entidad débil, que lo vamos a ver después. Sí. Que de alguna manera igual van a hacer el mismo razonamiento, pero ya vamos a ver cómo. El tema es el siguiente. Por ejemplo, María Noel preguntaba, ¿los autores podrían ser entidades en vez de atributos? Y la respuesta es, bueno, si vos querés de los autores guardar otras cosas, como le decía Cami, entonces sí, pero va a tener que tener un código. ¿Por qué? Porque toda entidad se tiene que identificar de alguna manera. Hay que referirse a esa entidad de alguna manera. Y eso es a través del atributo determinante. Por eso es que no pueden tener una entidad que no tenga una forma de referir. Imagínense que ustedes están en un trabajo, ¿no? Modelando una base de datos, y les hablan de autores, como en el caso anterior, y les dicen de los autores, interesa saber su nombre, su apellido, sus teléfonos, la fecha de nacimiento, interesa saber en qué país nacieron, y de los países interesa saber un código que los identifica, la latitud, la longitud, bla, 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 bla. Entonces ahí les pasaría lo siguiente, ¿no? Ustedes les dijeron que les interesa tener autores, ¿no? Por una parte, les dieron cosas de los autores, les dijeron que querían nombre, les dijeron que querían teléfonos, les dijeron que querían, no me acuerdo qué más, no importa, algunos datos. Sí, dale. En ese ejemplo, autores sería entidad y todos los que nos dijiste son los atributos, ¿no? Ahí va, pero el problema es que nadie les dijo qué identifica, cuál es el atributo determinante de los autores, pero sí les dijeron que los autores tienen que relacionarse con países, ¿sí? Que es donde nacieron, y de los países sí les dieron un atributo determinante, y otros atributos. Entonces acá ustedes tienen que venir y decir, no, paren, acá me faltó un atributo determinante. Me estás diciendo que de los autores interesan un montón de datos, y que además los autores se relacionan con otra cosa. Entonces, los autores no pueden ser, o sea, yo no puedo meter en los libros a los autores como nombre, teléfonos, otras cosas por acá, y después además los países que tienen un código. No, acá te equivocaste, me faltó algo. ¿Sí? Entonces, este comentario es por si a alguna vez les pasa, que les puede pasar, que si ustedes están construyendo una base a alguien, el usuario al que le están construyendo la base se olvide de darles algo, de darles información. Entonces, una alerta para ustedes tiene que ser algo que les parece que es una entidad, pero no les dijeron ningún atributo determinante. ¿Sí? Tengo una pregunta. Sí. Si quisiera modelar a los autores también como una entidad, ¿no? Que tenga varios atributos, pero no encuentro ninguno que diga, bueno, este es el determinante. Si fuera, por ejemplo, los nombres, pero a priori se podría duplicar o lo que sea. ¿Puedo inventar un atributo, no sé, una ID, algo para que sea único? A nivel de lo que estamos viendo ahora, la idea es que no se puede. Que lo que va a estar en el dibujo es lo que se desprende estrictamente de la realidad. Claro, después para la implementación sería otro tema. Después vos vas a ver que en los hechos muchas veces pasa que hay identificadores autogenerados, que no surgen de la realidad, sino que los pones porque los necesitas. Cuando estés trabajando con una base de datos ya construida. Si vos vas a construir una base de datos, una buena práctica es que no inventes un identificador autogenerado. Claro, que pedir el dato, por ejemplo. Claro. O que te digan, es un identificador autogenerado, pero que salga de la realidad. Que te digan, no tengo nada que identifique a esta entidad, pero me interesa que sea un identificador autogenerado, un número que incrementa por cada uno, no sé, no importa. Claro. Bueno, como decía, por ejemplo, ¿se acuerdan no voy a ir para atrás porque va a ser un quilombo, pero lo que decía en el ejemplito este del hospital, decía que el paciente se identificaba por un número que le era asignado al ingreso.
Eso no es que sea un dato de la realidad que las personas se identifiquen por, sino que esta es puntual para el ejemplo del hospital, que el paciente se identifica con un número que es autogenerado cuando ingresa. Incluso, si a mí me internan más de una vez en el mismo hospital, seguramente no, voy a tener voy a estar muchas veces en la tabla esa de pacientes, una vez por cada vez que ingrese. Claro. ¿Sí? Perfecto. No sé si te respondí. Gracias. Sí, sí. Gracias. Genial. ¿Alguna otra duda? Santi, ¿algo que quieras agregar? No, estaba pensando en algún ejemplo donde una persona no tuviera que ser guardada como una entidad, pero creo que es mejor que lo dejemos así. Si tienen dudas, pregunten, para no meter ruido. Sigamos. Bien. Bueno, entonces, lo que pasa acá, cuando tenemos el atributo determinante, es que la entidad, cada entidad del conjunto la podemos identificar mediante el valor de ese atributo. ¿Por qué? Porque una vez que yo tengo el valor de ese atributo, no va a poder haber más de una entidad asociada. ¿Sí? Bueno, y esto era lo que yo les decía antes, es una restricción de integridad. ¿Por qué es una restricción de integridad? Porque me va a decir cuáles instancias son válidas para el esquema y cuáles no. ¿Se acuerdan del ejemplito que yo les ponía recién, que tenía libros y que había 2 libros que tenían el mismo código? Entonces ahí esa instancia no era válida, tenía que eliminar uno de los 2 libros para que la instancia pasara a ser válida. Bueno, entonces ahora hablamos de entidades, hablamos de atributos estructurados, de atributos multivalorados y hablamos de atributo determinante. Eso cierra casi que todo lo que tiene que ver con entidades y atributos, y ahora vamos a pasar a ver lo que serían las relaciones. Una relación, entonces, es un conjunto de parejas, o de ternas, o de cuádruplas, o de lo que yo quiera, de entidades, ¿sí? Lo vamos a representar con un rombito, y lo que hace es unir a los conjuntos de entidades que participan de la relación. Entonces, si tenemos, por ejemplo, estudiantes y cursos, vamos a tener una relación inscriptos. Tenemos estudiantes que están inscriptos en cursos. Esto es a nivel de esquema, ¿no? A nivel de esquema lo que decimos es que los estudiantes están inscriptos en cursos. ¿Qué es lo que pasa a nivel de instancia? A nivel de instancia vamos a tener un montón de estudiantes, un montón de cursos, y la instancia para la relación inscriptos es la que me une de alguna forma a los estudiantes con los cursos, a la que me dice qué estudiante está en cada curso. ¿Sí? Y acá algo que es importante, y es que esta relación, que acá en este dibujo está representada con las flechas, nos dice que el estudiante está inscrito, vamos a ponerle nombre a los estudiantes y a los cursos, si esto me deja escribir. Tenemos que al estudiante acá, a ver, E1, E2, E3 y E4. Y tenemos a los cursos acá. Opa. C1, C2 y C3. Acá esto lo que nos dice es que la instancia está formada por, vamos a escribirlo así como un conjunto, que 1 está con C1, E2 está con C1, E2 está con C2, E3 está con C3, y E4 está con C3. ¿Sí? Esa es la instancia. Y si miran, lo que pasa siempre es que esto está incluido en estudiantes por cursos, donde el por es el producto cartesiano, eso es que es todos con todos, ¿no? El todos con todos sería que E1 está con C1, con C2 y con C3, E2 está con C1, C2 y C3, E3 también y E4 también, o sea, cada estudiante está con todos los cursos, y entonces lo que voy a tomar es un subconjunto de eso. ¿Sí? Tomo alguna de esas parejas. En este caso tomamos estas que están acá. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Lo más grande, la relación más grande que podría tener es en la que todos estén relacionados con todos.
¿Y cuál les parece que es la más chiquita que podría tener, si no tenemos ninguna restricción de ningún tipo? Que no haya ningún estudiante en ningún curso. Que no haya ningún estudiante en ningún curso. Me quedó al revés. Qué boluda. No es el incluido para este lado, sino que es el incluido para este lado. Estudiantes por curso es más grande que lo que yo pueda tener en la relación. ¿Sí? Bien. Entonces, no sé si algo más acá. Ahora vamos a hablar de la cardinalidad y la totalidad. Entonces, esto es en cuanto a lo que significa, a lo que significa la instancia de una relación. Ahora, así como teníamos algunas restricciones de integridad que podíamos representar sobre las entidades, y era el atributo determinante, también tenemos algunas restricciones de integridad que podemos representar en las relaciones. Y que son estructurales, o sea, que las podemos representar en las relaciones y que las podemos dibujar en el diagrama. Y esas son la cardinalidad y la totalidad, que si se acuerdan, ya charlamos un poquito de esto la clase pasada, la del martes, y lo que nos decía la cardinalidad era con cuántos elementos de un conjunto se puede relacionar un elemento del otro, y la totalidad nos decía que todos los elementos de un conjunto tenían que estar relacionados con por lo menos uno del otro conjunto. Entonces, supónganse que tenemos estudiantes y cursos de vuelta y tenemos inscriptos. Ahora, dado un curso A, o sea, si yo me paro en un curso de acá me paro en un curso C1, ¿con cuántos estudiantes puede tener inscriptos como máximo? ¿Con cuántos estudiantes puede estar relacionado? Y acá puedo poner un 1, un n, o un número particular, no sé, 3. Si yo acá pongo 1, lo que estoy diciendo es que cada curso puede tener como máximo un inscripto. Si yo acá pongo n, lo que estoy diciendo es que cada curso puede tener como máximo n inscriptos. Y si yo acá pongo 3, lo que estoy diciendo es que cada curso puede tener como máximo 3 inscriptos. ¿Sí? Ay, no. No sé por qué cada vez que doy uno para atrás se me borra todo. Perdón, la perra me está pisando el cable. Estamos teniendo problemas ahí, no nos estamos llevando muy bien. ¡Au! Me mordió. Está para... Bueno, seguimos. N entonces, ¿no? Dado un curso puede tener N estudiantes como máximo. ¿Sí? Dado un estudiante, ¿en cuántos cursos puede estar inscrito ese estudiante? Eso es, me paro acá en un curso, en un estudiante opa, me equivoqué de mousepad de vuelta, E1, y acá voy a poner la cantidad de cursos en los que puede estar inscrito ese estudiante. Entonces acá pone 5, me está diciendo que como máximo un estudiante se puede inscribir en 5 cursos. ¿Sí? Ahora, si yo quisiera decir que todos los estudiantes tienen que estar inscritos en por lo menos un curso, voy a poner totalidad. La totalidad, ¿se acuerdan que se representaba, no sé si ya lo llevamos a ver, con un puntito del lado de la entidad que queríamos que fuera total? Entonces, en este caso, como queremos que todos los estudiantes estén en por lo menos un curso, lo que vamos a poner es una totalidad de ese lado, el lado de los estudiantes. ¿Sí? Ahí el n no es que tome un valor n fijo, sino que es tipo no acotado. ¿O qué significa? Es eso, es lo que yo quiera, la cantidad que yo quiera. Bueno, como máximo va a ser la cantidad de estudiantes, ¿no? Porque si tengo 10 estudiantes no van a poder ver 11, pero como en realidad vos para cada instancia no sabés cuánto vale ese valor en estudiantes, claro. ¿Se entiende? Entonces no puedes poner un valor fijo, porque te podría pasar que en una instancia tengas 10, y en otra instancia tengas 100, y en otra instancia tengas 1000, y nunca vas a saber en qué distancia estás. Y esto es a nivel de esquema, entonces como lo queremos representar a nivel de esquema, ponemos el n, es la cantidad que vos quieras, la cantidad máxima de estudiantes. Ahí va, como que no hay restricción. Ahí va. Perfecto. Bien, y así como tenemos restricciones estructurales, que las podemos representar en el diagrama, tenemos restricciones no estructurales, ¿sí? Entonces, podríamos querer decir, por ejemplo, que queremos que los estudiantes que están inscritos, que dan el examen, estén inscritos en el curso. Entonces, un estudiante no puede dar un examen de un curso en el que no esté inscrito. ¿Cómo les parece que pueden representar eso? Si yo les digo que, si nosotros sabemos que, ya vimos, que las relaciones no eran otra cosa que no fueran conjuntos de pares de estudiantes y cursos, ¿no? Entonces yo acá tengo a E1 con C1 en inscriptos, ¿no? Y tengo a E2 con C2, y hay otras cosas, no importa. Esto es una llave. Si acá a mí me dicen que E1 está relacionado con C2, entre otras cosas,
¿Ustedes qué dicen? ¿Que esta instancia es válida o no? Tenés que fijarte que exista una relación del tipo inscriptos entre los dos. Ahí va, entre E1 y C2, pero E1 está solo relacionado con C1. Entonces acá tengo un estudiante que estaba inscrito en curso 1 y que no estaba inscrito en curso 2, pero que sin embargo estaba dando el examen. Entonces esta instancia está mal, esto no lo puedo tener. Ahora, si a mí me dicen acá que E2 va a dar el examen del curso 2, eso es distinto, porque yo sé que E2 estuvo en el curso 2, entonces está todo ok, y puede dar el examen. Fíjense que lo que estoy diciendo es básicamente que todos los que estén acá tienen que estar acá. Si tengo uno que está acá, pero no está acá, está mal, ¿verdad? Porque entonces tendría un par estudiante-curso que está intentando dar el examen, pero no está inscrito. ¿Se entiende? Entonces podemos decir que todos los estudiantes, para todos los estudiantes y para todos los cursos, si el estudiante está dando el examen de un curso, o sea, si E, C pertenece a la relación examen, que es esto que lo que estábamos mirando acá, lo que decía María Noel hoy, tenés que fijarte que estén inscriptos. Entonces el mismo par tiene que estar en inscripto. Otra forma de decir lo mismo es que la relación examen, esto que es un conjunto, tiene que estar incluida en la relación inscripto, que también es un conjunto. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Y eso se aclara con lógica, o sea, no en el diagrama. Ahí va, eso no lo podemos representar en el diagrama. Se escribe afuera. En realidad sí, se representa con lógica de primer orden. Nosotros lo vamos a escribir en lenguaje natural. Ustedes van a llegar a decir esto, van a decir, un estudiante no puede dar un examen de un curso en el que no esté inscrito. Si quisieran ir un poco más allá, tendrían que venir a decir esto o esto. ¿Sí? Bien, bárbaro. Entonces, esto es una restricción. Bueno, no sé qué le pasa a eso. Es una restricción no estructural sobre las relaciones. Podríamos tener restricciones no estructurales sobre los atributos también. Por ejemplo, tener acá un atributo teléfonos que sea multivalorado y yo querer que todos los estudiantes tengan por lo menos un teléfono. Entonces por acá tenía que venir y decir teléfonos distinto de vacío. ¿Sí? Porque se acuerdan que cuando decíamos que era un multivalorado o un multivaluado, estábamos diciendo que era un subconjunto del conjunto de teléfonos. Entonces, un subconjunto del conjunto de todos los teléfonos en particular era el vacío. Si yo ahora quiero que todos los estudiantes tengan por lo menos un teléfono, tengo que decir que hay un conjunto que no me sirve, y ese conjunto es el vacío. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Acá también podemos comentar lo del balance, ¿no? Entre qué poner en el diagrama y qué poner en los... Bien, por lo general, siempre que algo se pueda representar como una restricción estructural, o sea, que se pueda representar en el diagrama, vamos a intentar representarlo en el diagrama. Cuando no podamos, vamos a pasar a las restricciones estructurales. ¿Sí? Hay veces que representarlo en el diagrama nos implica complejizar el diagrama de tal forma que entonces decimos, bueno, esto no conviene hacerlo en el diagrama, sino que conviene hacerlo como una restricción estructural, pero es la menor cantidad de veces en la que pasa eso. O que, por ejemplo, hay que forzar una relación extra en el diagrama para poder representar alguna restricción, todavía eso no se lo van a poder ni imaginar, pero después lo vamos a ver. Entonces, en ese caso, poner la restricción estructural, no fuerces el diagrama a algo que no es lo que está representando en la realidad para no tener que poner restricción estructural. ¿Sí? Eso ahora capaz que le suena todavía muy lejano a lo que vimos, pero después lo vamos a ver cuando terminemos de ver todos los constructores y empezamos a hacer algún ejercicio práctico, vamos a tener casos de eso. Y en la ¿Sí? diapositiva anterior, ¿qué es el círculo negro que aparecía en el diagrama? La totalidad. Lo que estamos diciendo es que todos los estudiantes tienen que estar inscritos en por lo menos un curso. Ah, ya. ¿Se acuerdan que comentábamos la Gracias. clase anterior? Cami, pasate de nuevo el dibujo. Como que te estoy bugueando la máquina constantemente. No, comentábamos en la clase anterior, o la anterior a la anterior, o algo así, que la forma de leer el dibujo este es, yo me paro en una entidad y camino
en la dirección de la relación hacia la otra entidad. Por ejemplo, entre estudiantes y cursos. Si digo, un estudiante está inscripto en al menos un curso y como máximo 5. ¿De dónde obtengo lo del al menos un curso? Porque tiene la pelotita, es decir, la totalidad. ¿Cómo obtengo el máximo 5? Porque está en el extremo sobre cursos. Y eso lo puedo aplicar para el otro sentido, ¿no? Digo, bueno, un curso tiene al menos 0 inscriptos, ¿no? Porque no tiene la totalidad, o sea, puede tener 0 inscriptos, y tiene como máximo N inscriptos. ¿Cómo saco eso? Porque cuando voy viajando, voy caminando desde cursos a estudiantes, por la relación inscriptos, me choco con un N al llegar a estudiantes. Y eso lo leemos. En un curso están inscriptos N estudiantes. ¿Alguna duda con eso? Bueno, seguimos. ¿Seguimos? Seguimos. Bien. Entonces, hablamos de atributos sobre las entidades, pero también puede pasar que las relaciones tengan atributos, ¿sí? ¿En qué caso tendría sentido que una relación tenga un atributo? Bueno, imagínense que tenemos materiales y proveedores, y lo que queremos es saber qué material provee cada proveedor. ¿Sí? Esa va a ser nuestra realidad. Entonces vamos a tener por acá materiales. Perdón, se me complicó el dibujo. Cualquier cosa. Materiales. Dice que de los materiales se conoce el código que lo identifica, un nombre y una descripción. Así que tenemos materiales, de los cuales se conoce el código que lo identifica, un nombre y una descripción. Del proveedor se conoce un root, su nombre y su dirección. El root lo identifica. Y después dice que cualquier material puede ser provisto por cualquier proveedor, ¿sí? Yo intento este dibujo y este dibujo está acá. Soy una genia. Bien, entonces acá lo que nos dice eso, ¿no? Ahora imagínense que además de esto lo que queremos es saber el precio al que un proveedor provee un producto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se imaginan que pasa si yo vengo acá y pongo el precio acá? Y acá tengo, no sé, el material 1, el material 2 y el material 3. Y acá tengo a muchos proveedores, pero en particular me voy a parar en el proveedor 1. Ahora yo sé que el proveedor 1 vende el material 1, el material 2 y el material 3. ¿A qué precio vende el material 1? ¿Qué les parece? Que el precio tendría que estar ahí en el medio, ¿no? Claro, pero ¿por qué? ¿Qué pasa si lo pongo acá? ¿A qué precio puede vender el material 1, el material 2 y el material 3 a distintos precios? Y sí, porque ahí dice proveedores. Dice No proveedores. dice solo el uno. Claro, pero el proveedor 1. Cada proveedor, parate en un proveedor cualquiera, que venda muchos materiales. ¿A qué precio vende cada uno de esos materiales? Vos tenés acá todos los materiales, y acá tenés... Sí, perdón, no sé quién estaba hablando, que lo corté. No, estoy pensando que lo que tenemos que ver en realidad es qué es lo que va a vender, el precio de qué es que necesitamos, ¿no? El precio de cada material que venda. Ahora, suponete que yo sé que el proveedor 1 vende el material 1 y el material 2. ¿Ya se calla? Casi. Bueno, el material 2 y el 3 porque me quedó más fácil para dibujar. El proveedor 3 vende el material 1. Y el proveedor 2 vende también el material 2. ¿Sí? Ahora, yo quiero saber a qué precio vende el proveedor 1 el material 2. Si yo tengo el precio acá, ¿se escucha lo que hablo a pesar de que ella esté gritando? Bien. ¿A qué precio vende el proveedor 1 el material 2?
precio es una función, ¿sí?, de proveedores en un conjunto de valores. ¿Sí? Pesos 1, pesos 2, pesos 3. Entonces, cuando yo le paso al proveedor 1, lo que me va a dar es un valor de este conjunto de valores. ¿Se entiende eso? Agarra, Pero no el entendí proveedor 1. por qué eso de en dónde tiene que, porque tiene que estar en el medio, no entendí esa parte. O sea, O sea, entendí. estamos viendo qué pasa cuando el precio está acá o está acá. Y por qué tiene que estar acá en realidad. Ustedes ya se dieron cuenta de que tenía que estar acá, pero ahora yo quiero que ustedes razonen conmigo qué es lo que pasa si se equivocan y ponen el precio en los proveedores o en materiales, en la relación. ¿Se entiende? Sí. Entonces, si el precio lo ponen en proveedores, lo que pasa es que precio es una función que toma elementos del conjunto de proveedores. Acá hay una R, Estarías proveedores. poniendo precio a los proveedores, ¿no? Claro, el precio No depende tendría. solo de los proveedores. Entonces, un proveedor que vende muchos materiales lo tiene que vender sí o sí al mismo precio, a todos. Porque como precio es una función de proveedores en un conjunto de valores, ¿sí?, lo que hace es agarrar un proveedor y darme un precio. Y uno solo, ¿sí? Uno solo. Para todos es un precio uno solo. ¿Sí? ¿Eso lo ven? Sería igual a tener un solo nombre, un solo precio. Claro, exactamente. Exactamente. Es un solo nombre, tengo un solo precio. Entonces, si hay 3 materiales y el proveedor vende los 3 materiales, los tiene que vender a todos exactamente el mismo precio. Si ahora supónganse que los materiales son, no sé, arena y diamante. Y los tiene que vender los dos al mismo precio. O va a perder un montón, o se despegó y se hizo millonario, multimega millonario. ¿Sí? ¿Qué pasa si el precio está en el material? Entonces ahora, en vez de ser una función que depende del proveedor, es una función que depende del material. Entonces ahora lo que me pasa es que todos los materiales tienen que ser vendidos siempre al mismo precio. O sea, cada material lo tiene que vender al mismo precio todos los proveedores que lo vendan. Entonces ahora imagínense, sin hablar de materiales y de proveedores, imagínense que tenemos supermercados, ¿no? Que me parece que es más fácil para esto. Supermercados y productos. Entonces ahora, no sé, un producto cualquiera, un agua, una Coca-Cola, lo que debería pasar es que todos los supermercados lo vendan al mismo precio, y eso no pasa en la vida real, ¿sí? Por ejemplo, no sé, ni siquiera pasa si van a comprar acá o van a comprar, no sé, al este en temporada. ¿Sí? Los precios cambian por quién está vendiendo. O sea, dependiendo de quién venda, el precio no va a ser igual. Entonces, ¿qué pasa? El precio no es ni solo del material, ni solo del proveedor. Es del proveedor que vende un material. Y por eso es que el precio tiene que estar acá. ¿Qué es lo que pasa con la función cuando el precio está en la relación? Bueno, la función ya no toma elementos de proveedores o elementos de materiales, sino que toma pares. En este caso va a tomar M1 con P3, y a esto le va a asignar un valor del dominio de precios. ¿Se entiende eso? ¿Alguna duda? Perdón, yo tengo una duda, capaz Sí, estoy un dale. poco perdido. Dale. ¿No podría estar en el código? ¿En el código del material? Sí. Tipo decir así, código y acá un precio. Que cada, o sea, al que se lo provee, tiene el material, tiene el código y tiene del código el precio. Pero ahí sería del material nada más, ¿no? No sé si te estoy entendiendo, perdón. O Claro, sea, no, perdón, yo capaz estoy pensando en un paso más, ¿no? O sea, el proveedor se lo sí. da a alguien el material, ¿no? Entonces, Pero claro, ese ese alguien material tiene, no está claro, modelado todavía. pero cada material tiene su código igual. Sí. Y no sirve asociarlo a un código. ¿El material o el precio? Ok. Creo que Guillermo está precio. pensando en que cada, por ejemplo, si vendo bloques, cada bloque diferente tiene un código diferente. Y eso no es como está modelado, Guillermo. Es como que los bloques tienen un código, todos los bloques que vendas tienen un mismo código. Y después la harina que vendas tiene el mismo código,
Y todas las pinzas que vendés tienen otro código. No es que cada producto por separado tiene un código diferente. ¿Entendés? Ah, claro, bien. Porque ahí sí tiene como un poco más de sentido lo que estabas diciendo. Claro, yo le asocio el precio a un producto en particular, tipo a un objeto, digamos. Ahí sí como que podría Claro, yo ser. lo pensaba como que tú vendes bloques de tal tipo, ese Sí, tipo de bloques tiene el código tal. Entonces ahí tiene el va. código tal, tiene el precio tal. Claro, Ahí está. Pero bien. ¿qué pasaría si dos fabricantes diferentes quieren vender Eso. ese artículo a diferentes precios? Porque, por ejemplo, están en ciudades diferentes y el costo de vida es diferente. No Ah, podrías, claro, bien. porque el precio estaría atado a los bloques. Entonces, todos esos bloques en toda tu base de datos tienen que ser lo mismo. ¿Sí? Bien, perfecto. Ok. Y Pregunten cualquier ahora, cosa. esto se entendió bien porque voy a ir un paso más. ¿Se entendió bien? Quedamos en que le íbamos a poner acá porque si no, un proveedor, si lo poníamos acá, entonces el proveedor vendía todos los materiales al mismo precio. Y si los poníamos acá, el material era vendido por todos los proveedores al mismo precio. ¿Eso quedó bien claro? ¿Sí? Entonces ahora quiero que me Sí. digan qué pasa si yo ahora vengo y hago, opa, y hago esto. ¿Qué les parece? ¿Eso está bien? ¿Está mal? ¿Es lo mismo que poner el atributo en la relación? Anímense. ¿Quién dice que es lo mismo? Levanten la mano del Zoom. ¿Alguien levantó la mano, Santi? Me estaría dando cuenta qué significa el signo. Es un asterisco, el multivaluado. Nadie levanta la mano por ahora. ¿Y quién dice que es distinto? Levante la mano. ¿Nadie tampoco? No, nadie levanta la mano. Esto era ¿Cómo, era todo, perdón? que era todos los precios, ¿no? Es un conjunto de precios. O sea, cuando le pongo el asterisco, lo que estoy diciendo es que los proveedores no tienen un precio asociado, sino que tienen un conjunto de precios asociados. ¿Sí? Sería lo mismo entonces. Bien, por ahí alguien se animó y me dice que sería lo mismo. Entonces, ahora imagínense que yo acá te digo que el proveedor, proveedor P1, opa, me quedó todo torcido, tiene asociado el conjunto de precios pesos 1, pesos 2 y pesos 3. Y además sabemos que el proveedor P1 vende los materiales M2, M1 y M3. Ahora yo quiero saber a qué precio vende el material M1. Qué horrible me está quedando este dibujo. ¿A qué precio vende el material M1 el productor P1? ¿A cuál es? ¿A pesos 1, a pesos 2 o a pesos 3? No sé, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Tendrías Ahora que tengo... asociarlos. ¿Cómo? Tendrías que asociarlos, ¿no? Ahí va, Para tendrías que saber a qué te referís. asociarlos. Perfecto, exacto, tendría que asociarlos. Pero como lo puse acá como un atributo multivaluado, no tengo cómo asociarlo, porque lo único que estoy diciendo es que el precio puede tener muchos valores, o sea, que va a ser un subconjunto, que va a tener el valor pesos 1 en este caso, pesos 1, pesos 2 y pesos 3. Pero no sé pesos 1 a quién se refiere, pesos 2 a quién se refiere y pesos 3 a quién se refiere. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que esto no nos sirve. Y sí o sí lo tenemos que poner en la relación, porque no alcanza con que tenga muchos valores. Yo no quiero solo saber cuáles son los valores de los precios a los que vende, quiero saber a qué precio vende cada material. ¿Sí? ¿Eso queda claro? Es un error súper común ese, por eso me importa que les quede bien claro. ¿Dudas hasta acá? ¿Seguimos? ¿Santi, algún comentario? No. Bien, Bueno, sí, tengo un comentario, ya que estamos. dale. Porque hay gente que lo mira en OpenFingers.
Una cosa que nunca puede pasar, tipo jamás, 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 segunda verdad escrita en piedra, es atributo determinante en la relación. O sea, vieron que provee, ahí tenía un precio, ¿no? Porque es que un proveedor provee un material a un cierto precio. Bárbaro. Pero jamás puede haber un atributo ahí, por ejemplo, precio, jamás podría ser determinante. Eso no existe y tampoco tiene sentido. Porque acuérdense que lo que nosotros queremos identificar son las entidades. Y luego las relaciones son pares de entidades. Es un proveedor con un material, otro proveedor con otro material. Pero no tiene sentido querer identificar con un precio o con cualquier otro atributo a ese par. ¿Sí? Si ustedes, lo que les puede pasar, que si sienten la necesidad de hacer esto, que está mal, es que lo que quieren decir es que el atributo no se puede repetir para ningún par material proveedor. Eso no se puede representar en el diagrama, ¿sí? Si yo quiero que el atributo, por ejemplo, tengo el material 1 con el proveedor 1, y tengo, no sé, el valor del atributo at es at1. Y después tengo el material 1 con el proveedor 2, que están relacionados, y el valor del atributo es at1. Si yo no quiero que pase esto y quiero que para cada par material proveedor que está en la relación provee el atributo at sea distinto, lo tengo que escribir con una restricción no estructural. No lo puedo escribir en el diagrama. Sí, no hay una forma de representar esto en el diagrama. ¿Se entiende eso? Esto está mal. Lo que tendría que hacer es poner atributo acá y después decir todos los pares de, no lo voy a escribir porque es muy largo, pero todos los pares de que están en la relación provee, todos los pares de materiales proveedores que están en la relación provee, tienen el atributo at diferente. O no hay dos pares de materiales con proveedores que tengan el mismo, que estén en la relación provee y tengan el mismo valor en el atributo at. ¿Sí? Entonces, esto no lo pueden representar como una restricción estructural, sino que lo tienen que representar como una restricción no estructural. En las entidades, en los conjuntos de entidades, sí, se representa como una restricción estructural, pero en las relaciones no. Por lo general no pasa que tengan que decir ese tipo de cosas, que no se pueda repetir el atributo en la relación. Les podría llegar a pasar, pero por lo general no pasa. ¿Dudas? ¿No? Bueno, sí, acá les voy a poner toda esa animación que ya lo charlamos. Entonces es un atributo de la relación. Y ahora, ¿se acuerdan que cuando hablamos de atributos, yo le dije que habíamos visto atributos simples, atributos determinantes, atributos estructurados, atributos multivaluados, y que básicamente esos eran casi que todos los constructores de atributos, pero lo que faltaba ver era la combinación de constructores de atributos, porque así como podemos tener atributos estructurados, atributos multivaluados, podemos tener combinaciones de esas dos cosas. Entonces, supónganse que ahora hay un conjunto de cines de los que se conoce el nombre y la ciudad y se asume que la pareja nombre-ciudad identifica el cine, ¿sí? Entonces tenemos un identificador que es nombre-ciudad, y después se dice que existen también un conjunto de películas que se exhiben en los cines y de las que se conoce un código que la identifica y un nombre, ¿sí? Cada cine efectúa diferentes funciones de cada película con una fecha y hora para cada una. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué pasa con la fecha ahora? ¿Cómo lo pondrían? Bueno, ya se los conté. Sí, de acuerdo a la película que vamos a mirar, ¿no? Está bien. Claro, entonces sería, vamos a poner acá un N y un N. Un cine exhibe N películas y una película se exhibe en N cines, y lo que queremos son las funciones. Cada función tiene una fecha y una hora, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero son los pares fecha-hora, fecha 1, hora 1, para las cuales una película, fecha 1, hora 1, fecha 2, hora 2, ¿sí? Una película se exhibe en un cine. ¿Qué pasa si en vez de esto hago esto? Fecha, hora. Hace un rato yo les dije que un atributo estructurado, si lo aplanábamos, guardaba la misma información. Eso es cierto, a menos que sea un atributo estructurado de un multivaluado. O sea, acá la función es multivaluada,
y después es estructurada. Eso quiere decir que tengo muchos pares, ¿sí? O sea, para cada, tengo una fecha con una hora, otra fecha con otra hora, otra fecha con otra hora. Sé qué fecha le corresponde a qué hora. O sea, cómo van juntas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo los pusiera separados? Acá tendría un montón de fechas, fecha 1, fecha 2, fecha 3, y acá tendría un montón de horas, hora 1, hora 2, hora 3. ¿Pero qué pierdo? Lo que pierdo es la relación, esta relación. Si yo lo escribo así separado, no sé qué fecha le corresponde a qué hora. ¿Se entiende? ¿Eso queda bien claro? ¿Nadie tiene dudas sobre eso? Pregunten. ¿No? Bueno, entonces ahora, ¿qué diferencia habría si en vez de hacer esto así, vamos a borrar todo? Ahora vengo y lo escribo así. Vengo y digo, bueno, tengo una función. La función está compuesta por un conjunto de horas y un conjunto de fechas. ¿Qué les parece? ¿Estas dos formas de representar son iguales? No, supongo que no porque tenés una sola función que tendría que relacionar a todas, todo el conjunto, ¿no? Sin embargo, en la Bien, otra tenés muchas funciones. perfecto. Lo que No me sé si pasa va acá es bien rumiado. parecido a lo que me... Está perfecto. Es parecido a lo que me pasaba antes. Yo acá voy a tener muchas horas y acá voy a tener muchas fechas. Pero, ¿cómo se relaciona esto? No tengo ni idea. Incluso también, agrego Cami ahí, podrías tener fecha 4. ¿Por qué no? Podría tener fecha 4. Bueno, pero eso también te puede pasar acá igual, ¿no? Porque se puede repetir. No, me refiero a que podés tener cantidad de fechas y horas diferentes. Cuando tenés Sí. la forma expresada abajo, ¿no? Vos sabés que tenés un par con fecha y hora, otro par con fecha Sí. y hora. No te puede pasar que tengas 5 fechas y 2 horas. Eso está bien, pero con mi que te puede pasar abajo, lo que me refería, a lo que me querría referir es que te puede pasar esto, por ejemplo, ¿no? Entonces acá, en realidad... Y yo me refería más como algo... se quedaran con la entendía lo idea, que... ¿no? Que se Sí, sí, quedaran sí, con la sí. idea de que en el otro no podés ni siquiera controlar que la cantidad sea igual. O sea, que podés tener 5 información sobre 5 horas, pero una sola fecha, y ni siquiera están como conectadas entre sí. Entonces, Claro, no que ni siquiera representás. sabés que estén relacionadas, porque si Eso, no están relacionadas está mal. exacto. Si en la fecha, si hoy la película se exhibe a las 2, a las 3 y a las 4, pero vos tenés la hora 2, 3, 4 y 5 y solo hoy, entonces eso está mal. De esta forma, de la forma de abajo, no tenés margen a ese error. Exacto. ¿Sí? Y es un error que, más allá de que es un error en los datos, es un error que se podría evitar estructuralmente, porque no lo vas a poder cargar en los datos si lo tenés estructurado como está abajo. Ese error de que tengas más horas que fechas o más fechas que horas, no lo puedes tener porque no lo puedes cargar. ¿Sí? ¿Eso se entiende bien? El manejo de los atributos es súper importante, es súper importante. Vamos a ver si se entendió bien. Voy a hacerles otra pregunta. Si esto me deja escribir. No tiene mucho que ver con la combinación de constructores, pero más o menos. Y es, ¿qué pasa si ahora en cines, en vez de tener esa pareja de atributos así, la tuviera así? Nombre y ciudad. ¿Qué opinan? ¿Es lo mismo o es distinto? Y este es el otro caso. Bueno, les voy a decir ya porque ya empecé a hablar. Este es el otro caso donde no vas a poder representar los mismos datos con un atributo estructurado que con un atributo simple. Porque, ¿qué pasa acá?
Acá el atributo determinante es el estructurado, y acá los atributos determinantes son los dos atributos simples. ¿Qué quiere decir esto? Si yo les pregunto qué determina un cine, ¿qué me dicen? El nombre, o sea, es como que en uno no vas a poder tener dos cines que tengan el mismo nombre, ni la misma ciudad, pero por separado. Y si de la otra forma es como la dupla. Nombre ciudad. Perfecto, perfecto. Entonces lo que me termina pasando acá es que, por ejemplo, yo no podría tener un cine que se llame, no sé, Cine 1 en dos ciudades distintas. Acá sí puedo, ¿no? Acá en Montevideo y en Buenos Aires. Y los dos se llaman Cine 1, y eso está perfecto. Pero acá no. Acá una vez que hay un cine que se llama Cine 1, no puede haber otro que se llame Cine 1. ¿Sí? Entonces es súper importante que entiendan cómo se leen los atributos. Cuando tenemos multivaluado de estructurado es muchas parejas. ¿Sí? Cuando tenemos estructurado y después multivaluado es parejas de muchos valores. Cuando tenemos un atributo determinante que es estructurado, es que cada pareja determina. Cuando tenemos más de un atributo determinante, es que cada atributo por sí solo determina. ¿Dudas hasta ahí? Bien. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquito de autorrelaciones. Supónganse que en una empresa existen funcionarios y se saben que unos funcionarios son jefes de otros. Un jefe puede ser jefe de varios funcionarios y un subordinado es controlado por un único jefe. Entonces, si todos son funcionarios, pero tenemos una relación entre funcionarios y funcionarios, que es la relación de dependencia, esa relación la vamos a representar como una autorrelación. Una autorrelación es una relación que tiene, que es entre una entidad y ella misma. ¿Sí? Por eso se llama autorrelación. Bien, acá lo que estamos diciendo es que un jefe puede ser jefe de varios funcionarios, ese es el N que está acá, y un funcionario es controlado por un único jefe. ¿Qué es lo que pasa? Tengo que poder leer esta autorrelación. Esta cosa no es simétrica, no me da lo mismo quién es. A ver, cuando yo tengo una relación entre dos entidades, entre una entidad A y una entidad B, y acá tengo un 1 y un N, queda claro que cada elemento de B puede estar relacionado con uno de A, y cada elemento de A puede estar relacionado hasta con N de B. Cuando lo tengo así, lo que estoy diciendo es que cada elemento de funcionario puede estar relacionado hasta con N de funcionario, y cada elemento de funcionario puede estar relacionado hasta con 1 de funcionario. Entonces, para poder entender bien esta relación, lo que tengo que poner son roles acá. Que me diga cómo leerlo. ¿Qué significa este 1? ¿Es para el lado del jefe o para el lado del subordinado? ¿Qué significa este N? ¿Sí? Entonces acá lo que me dice es, bueno, un funcionario, al revés, un funcionario puede ser jefe de N personas, y un funcionario tiene como subordinado a una persona sola. ¿Sí? Entonces se lee así, ¿no? Jefe de N. Un funcionario es jefe de N personas. Un funcionario es subordinado de un jefe. ¿Se entiende? Como se lee, es igual que como leíamos las relaciones. Me paro en uno y voy hasta el otro. Y el rol lo pongo por donde paso primero. Entonces, si me paro acá, es este rol con esta cardinalidad. Y si me paro acá, es este rol con esta cardinalidad. ¿Se entiende eso? ¿Y qué es lo que pasa acá? ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de que una relación, la relación coordinación acá en este caso, va a estar incluida en las instancias, continuación, va a estar incluida toda instancia en funcionarios por funcionarios. ¿Sí? Que es el producto cartesiano de los funcionarios por funcionarios. ¿Eso se acuerdan que lo vimos hace un rato? De que siempre la instancia está incluida en el producto cartesiano. Si no entienden algo, si vuelve rápido, párenme, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Supónganse que tenemos tres funcionarios. F1, F2 y F3. ¿Qué es el producto cartesiano de funcionarios con funcionarios? Bueno, en el producto cartesiano de funcionarios con funcionarios va a estar F1 con F1,
F1 con F2, F1 con F3, F2 con F2, F2 con F1, F2 con F3, F3 con F3, F3 con F1 y F3 con F2. ¿Sí? Entonces, cualquier instancia de la relación coordinación va a tener que estar incluida en esto, en este conjunto de tuplas. ¿Sí? Entonces, en particular, vamos a identificar algunas tuplas particulares, valga la redundancia. Por ejemplo, esta, F1 con F1. ¿Esto les parece que puede ser algo que sea válido? ¿Una persona puede ser jefa o subordinada de ella misma? No, ¿verdad? Entonces, acá encontramos algo. Lo primero que tenemos que fijarnos es si la relación es reflexiva. Eso quiere decir si un elemento puede o no puede estar relacionado con el mismo. ¿Sí? Otra cosa que aparece acá. Vamos a elegir otro color, pues esto es parecido. Bueno, acá tenemos que F1 está relacionado con F2, y por acá abajo tenemos que F2 está relacionado con F1. ¿Eso les parece que puede pasar? Si F1 es jefe de F2, F2 es jefe de F1, no, ¿verdad? Entonces lo segundo que tenemos que mirar es la simetría. Y después lo tercero, que en este caso no tiene mucho sentido ni mucha gracia, es la transitividad. Entonces, siempre que tenemos una autorrelación tenemos que pensar en estas tres cosas. ¿Me puede pasar que un elemento esté relacionado con el mismo? Si la respuesta es sí, entonces por ahora no hago nada. Si la respuesta es no, no me puede pasar nunca, entonces lo tengo que decir. Tengo que decir que la relación es irreflexiva. ¿Sí? Si la respuesta es sí, entonces me tengo que preguntar, ¿me tiene que pasar? ¿Sí o sí un elemento tiene que estar relacionado con el mismo? Si la respuesta es sí, entonces tengo que decirlo. Tengo que decir que la relación es reflexiva. Si la respuesta es no, no hago nada. Entonces, solo no hago nada, no escribo nada, cuando no me importa si un elemento está relacionado o no con el mismo, cuando me puede haber alguna instancia en la que esté y otras instancias en las que no. ¿Sí? Si no me puede pasar... Si se cumple o no se cumple, o sea, cualquiera de las dos que sea una u otra, tenés que aclararlo. Claro, si quiero que me pase siempre... Exacto. Si quiero que todas las instancias cumplan que un elemento está relacionado con el mismo, tengo que decir que la relación es reflexiva. Si quiero que nunca me pase que un elemento esté relacionado con el mismo, tengo que decir que la relación es irreflexiva. ¿Sí? Y me pasa lo mismo con la... ¿Y eso sería una restricción no estructurada, por ejemplo? Exacto. Es una restricción no estructural, porque no lo puedo expresar con el dibujo. ¿Sí? Lo mismo me pasa con la simetría y con la transitividad. Si yo quiero que sí o sí todas las instancias válidas de la relación cumplan que está la simétrica, o sea que si A está relacionado con B, B está relacionado con A, entonces tengo que decirlo, tengo que decir que sí o sí, si A está relacionado con B, B va a estar relacionado con A. Si no quiero que pase nunca, tengo que decirlo, tengo que decir que si está la tupla AB, entonces no puede estar la tupla BA. ¿Sí? Si no me importa si puede pasar o puede no pasar, no digo nada. Y lo mismo con la transitividad. Si yo quiero que sí o sí, si está AB, ¿saben lo que es la transitividad todos? Pues la simetría y la reflexividad ya la fui explicando. Yo les iba a preguntar eso, si algunos había alguna relación que fuera transitiva. Porque esta justo es el caso de una que no es transitiva. La transitividad, por las dudas, quiere decir que si A está relacionado con B y B está relacionado con C, entonces A está relacionado con C. O sea, si el jefe de tu jefe fuese también tu jefe, ahí sería transitivo. Exacto. Ahí va. Si yo quisiera que siempre, que se cumpla eso, ¿no? Que si mi jefe tiene un jefe, ese jefe también es mi jefe, fue como un trabalenguas, entonces ahí sí o sí lo tengo que escribir. El ejemplo clásico, a ver, un ejemplo familiar, ¿se les ocurre? ¿Clásico?
¿Qué pasa si quieren representar descendencia, por ejemplo? Claro, Y entre saben que- hermanos, por ejemplo. Si él es mi hermano y yo soy el hermano de otro, bueno, entre ellos van a ser hermanos. Perfecto. La descendencia que decía Cami es como el concepto general, ¿no? De descendencia, ya sea hijo o nieto o subnieto, iba a decir, bisnieto, etc. Ahí se cumple siempre, ¿no? O sea, el hijo de mi hijo también es mi descendiente, ¿no? Ahora eso no pasa con los hijos directamente, ¿no? Los hijos de mis hijos no son mis hijos. Mis Bueno. nietos. Bueno. Esperemos que no sean tus hijos. Reflexiones de vida familiar del siglo XXI. No, está bueno. ¿Se entendió un poco el concepto ahí? O sea, una cosa, es importante pensar en qué estoy representando para saber si la relación es transitiva o no. Claro, no se da solo por lo que tienen dibujado, tienen que pensar en cuál es la realidad que está por atrás de ese dibujo. Por ejemplo, acá con esto estaba claro que vos no podés ser jefe de vos mismo, entonces la relación era irreflexiva. Y también estaba claro que si yo tengo un jefe, entonces no soy jefe de mi jefe, porque no tendría mucho sentido. Entonces, es asimétrica. Después de la transitividad no podemos decir nada, porque nos podría pasar que se dé eso que decía María Noel, donde el jefe de mi jefe también es mi jefe, pero nos podría pasar que no. Entonces, de la transitividad no decimos nada. ¿Sí? En realidad, como que como solamente puedes tener un solo jefe, no podrías. Claro, es jefe de verdad. tu jefe. Es verdad. En este caso no se Ahí podría, va, porque yo la cardinalidad te estaba lo restringe. yo estaba pensando eso, que la transitividad se iba a dar porque no podíamos tener dos jefes, tipo. Perfecto. Sí, Decía, un perfecto. jefe, que el funcionario Sí, perfecto. Si acá la cardinalidad fuera n, sería distinto. Pero entonces, igual, ni siquiera necesitamos aclararlo, porque no es algo que vaya a poder pasar. ¿Se entiende? Lo podrían escribir, pero ni siquiera se va a controlar, porque está restringido por una restricción estructural, que es la cardinalidad, como bien decían las compañeras. Bueno, entonces, ahora veníamos hablando de autorrelaciones y vamos a pasar a hablar de relaciones múltiples. Y acá se complica un poquito, pero igual es fácil todavía. El ejemplo capaz que no es el más feliz, pero supónganse que tiene una empresa de construcción que a partir del diseño de algunos proyectos realiza documentos de requerimientos de materiales, ¿sí? O sea, la empresa va a hacer proyectos y para cada uno de esos proyectos tiene documentos de requerimientos de materiales. Todos los requerimientos van a dar origen a uno o más pedidos de compras. Y lo que queremos saber es qué requerimientos solicitan qué materiales originando qué pedidos. ¿Sí? Entonces, ¿qué requerimientos solicitan qué materiales originando qué pedidos? Entonces, no podemos tener una relación solo entre materiales y requerimientos porque queremos saber para cada documento de requerimientos que está relacionado con materiales qué pedidos se originan. No podemos relacionar solo materiales con pedidos porque no nos interesa saber solo los materiales que se van a pedir, sino que nos interesa además saber de qué documento de requerimiento surge. Y no podemos relacionar requerimientos con pedidos porque entonces no tendríamos información sobre los materiales que tenemos que pedir. ¿Sí? Entonces, lo que surge de eso es una relación triple. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para poner la cardinalidad acá? Es bastante parecido a lo que hacíamos antes, en el sentido de que vamos a fijar uno y a mirar el otro, pero en vez de fijar una entidad, lo que vamos a fijar es un par. Entonces vamos a decir, dado un par pedido requerimiento, ¿con cuántos materiales puede estar relacionado? ¿Sí? Dado un par materiales y pedidos, ¿con cuántos requerimientos puede estar relacionado? Y dado un par materiales con requerimientos, ¿con cuántos pedidos puede estar relacionado? Entonces, dado un pedido y un requerimiento, ¿con cuántos materiales se relaciona? Y eso lo ponemos ahí con n. En un pedido
Y dado un pedido y un documento de requerimientos, pueden haber N materiales en ese pedido. Ahora, si yo tengo un material y un pedido, ¿cuántos requerimientos como máximo se relacionan? En principio también con N, ¿sí? Podría pasar que para un material y un pedido haya muchos documentos de requerimientos que tienen relacionado eso. Y ahora, dado un material y un requerimiento, ¿con cuántos pedidos se relaciona? En principio también con N. Esto va a cambiar dependiendo de la realidad, ¿no? Pero lo que siempre es importante es que acá, en vez de pararse en la entidad, se paran en el par pedido, requerimiento. Para un pedido P1 con un requerimiento R1, ¿con cuántos materiales va a poder estar relacionado este par? Si la respuesta es 1, entonces acá ponen 1. Si la respuesta es N, entonces acá ponen N. ¿Sí? Siempre tienen que mirar pares. Bien. ¿Cómo van hasta acá? ¿Puedes Yo repetir agarré ese un poco último, empezada la por favor? clase, pero veo el video después. Bien, sí, ya repetimos esto último. Acá lo que estábamos viendo era ver cómo poníamos la cardinalidad de esto. ¿Se acuerdan cuando teníamos una relación binaria, que teníamos dos entidades? Pónganse acá, A con B, no, esto es una R, con B. Lo que hacemos es fijarnos para, dado un elemento de B, con cuántos elementos de A se puede relacionar. Y acá poníamos, se puede relacionar con N o se puede relacionar con 1. Ahora, en vez de pararnos en una entidad y decir requerimientos, con cuántos pedidos o con cuántos materiales se puede relacionar, lo que hacemos es decir, un par, pedido, requerimiento, con cuántos materiales se puede relacionar. ¿Sí? Y eso es lo que ponemos acá. Bien. Ahora sí lo. ¿Sí? Sí, gracias. Bien. Estoy pensando si cortar o seguir. ¿Cuánto te queda, Cami? Queda agregaciones y entidades débiles, pero no sé si capaz que están, no sé qué tan cansados están o que, claro, qué tan atomizados están de cosas nuevas. ¿Qué tan motivados estamos? Capaz Y que fueron bastantes cosas nuevas, pero no sí, sé cómo vamos, llegamos bien para el... sí, estamos re bien todavía. Y quedan especializaciones. No, vamos a dejar acá, vamos a dejar acá. Dejamos acá y lo que les voy a pedir es que para la clase que viene, no, lo hacemos la clase que viene, porque ya dejaste de grabar, Santi, ¿no? No, ahora.